El expresidente Andrés Pastrana advirtió hoy que con el triunfo del no en el plebiscito, todo el acuerdo con las FARC se cayó y que efectuar reformas como las pactadas en La Habana tardaría 2 años. Juan Armando Rojas, ¿qué más dijo el expresidente? Mónica, lo que ha planteado, la tesis que ha planteado el expresidente Andrés Pastrana, uno de los principales detractores del proceso de paz en La Habana con las FARC, es que prácticamente el acuerdo es inexistente porque estaba dependiendo y estaba atado a lo que pasara en el plebiscito, y recordemos que ganó finalmente el no. Él dice que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, debe decirle con claridad a los colombianos si habrá o no renegociación para un nuevo acuerdo con la guerrilla. En esta sede de FENALCO, en el norte de Bogotá, el expresidente Pastrana y los gremios económicos discutieron durante 2 horas la suerte del acuerdo de paz con las FARC. Pastrana, uno de los principales opositores al acuerdo de La Habana, advirtió que tras el triunfo del no en el plebiscito, todo lo pactado se cayó. Dijo que la solución jurídica tardará un buen tiempo. Si vamos a hablar de reforma constitucional, pues mínimo nos vamos a tardar 2 años. Y si vamos a hablar de reformas legales, pues tenemos que someternos al mecanismo que establece la ley y la Constitución. Entonces, en eso también queremos ser claros. Además, señaló que en el mismo gobierno hay enemigos de renegociar el acuerdo de La Habana. Hoy el país, el 99% de los colombianos queremos ayudarle. Y resulta que los primeros enemigos de lograr la paz hoy es el ministro del Interior, es la canciller, es miembros de la mesa de negociación que simplemente dicen que no se puede hacer nada. Para los gremios económicos, la discusión sobre el acuerdo de paz no se puede prolongar por mucho tiempo. Que debe ser pronto, ¿no?, pero eficaz, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y eso dependerá de los distintos mecanismos legales que se puedan encontrar. El Consejo Gremial se reunirá en este mismo escenario con el expresidente Álvaro Uribe en su labor de facilitación para un acuerdo en torno a la paz. El expresidente Andrés Pastrana plasmó sus inquietudes y sus posturas en torno al futuro del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en una carta que este mediodía fue enviada, una carta de 5 párrafos que ya está en la Presidencia de la República y donde le pide al mandatario establecer con claridad si va a replantear o no el acuerdo firmado en La Habana. En Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticias Caracol. Juan, y la Comisión del Centro Democrático, que se reunirá esta tarde con la del gobierno para discutir el proceso de paz con las FARC, propondrá que el cese del fuego con esa guerrilla sea definitivo. Además, los uribistas explicaron más detalles de las propuestas que entregó el expresidente y senador Álvaro Uribe. Los acuerdos. Después de las propuestas que presentó el senador Álvaro Uribe este domingo para destrabar el proceso de paz, en la tarde la Comisión del Centro Democrático le planteará al gobierno que el cese al fuego con las FARC sea definitivo. Si se amplía la vigencia del cese, eso va a permitir poder hablar de las zonas de concentración, activar los protocolos que estaban contemplados en el acuerdo inicial, permitir la verificación de Naciones Unidas. Además, las comisiones del gobierno y el Centro Democrático discutirán las propuestas de Uribe, entre ellas pena privativa de la libertad para los guerrilleros de entre 5 y 8 años, aunque Uribe explicó que podría pagarse en granjas agrícolas, y se hablará de la participación en política de quienes hayan cometido delitos atroces. Lo que nosotros rechazamos es la elegibilidad política inmediata de los culpables de los más graves delitos. Es ahí donde está el meollo de la discusión. Dentro de las propuestas de Uribe también se menciona el tema de tierras. Los acuerdos no deben afectar a propietarios o poseedores honestos cuya buena fe debe dar presunción no desvirtuable de ausencia de culpa. Uribe además propuso que se tramite en el Congreso un alivio judicial para policías y militares sin igualarlos a las FARC y la creación de la doble instancia en la Corte Suprema. Por su parte, Samuel Hoyo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, radicó esta mañana un proyecto de ley de amnistía e indulto para los miembros de las FARC que no hayan participado en crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. El gobierno, por su parte, advirtió que algunas de las propuestas de Uribe son viables, pero otras no. También hablaron hoy algunas de las víctimas del conflicto, quienes aseguran que lo acordado con las FARC no se debe renegociar. Aunque el ministro Juan Fernando Cristo advirtió que algunas propuestas del senador Álvaro Uribe son viables, para él hay puntos del acuerdo con las FARC que no podrían modificarse. Especialmente en lo que tiene que ver con justicia y el funcionamiento del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, que son bastante, que cambian
la esencia de los acuerdos y que es muy difícil que se pueda presentar modificación. En el Congreso, además, algunos sectores aseguran que no es cierto que en el acuerdo se toque la propiedad rural y que pedir que se renuncie a la participación política de las FARC es echar al traste lo negociado. Y lo que Uribe le tiene que decir al país es si quiere realmente que avancemos hacia la paz o si quiere hacerle daño y desgastar el proceso. Es que Uribe no quiere la paz, no se pueden cambiar los acuerdos. Al Congreso llegaron también hoy algunas víctimas del conflicto, como Jesús Mario Corrales, quien sufrió la violencia de paramilitares y guerrilla. Para él el acuerdo debe implementarse como está, pues su negociación tardó 6 años y renegociarlo pone en riesgo la paz. Muchos años en ese tema y volver otra vez a dilatar el proceso, pudiera decirlo con toda mi responsabilidad, simplemente por anteponer intereses personales sobre el bien común. Para Delis Palacios, víctima de la masacre de Bojayá en el 2002, la paz debe darse en un consenso nacional, pero dejando de lado los intereses políticos. Hay que deponer los intereses individuales y personales para pensar en el colectivo, ¿sí? Eso toca ya de verdad y pues como que el llamado más allá de que si es Uribe, quien sea, es a que nos sentemos de verdad a pensar cómo es que nosotros transformamos la realidad que tiene Colombia. Las víctimas le pidieron al Congreso que sus propuestas sean tenidas en cuenta en esta discusión nacional para alcanzar la paz. La misión de verificación y monitoreo de la ONU reveló que las FARC y los militares están replegados para evitar incidentes que pongan en riesgo el cese bilateral del fuego. El jefe de la misión de verificación y monitoreo de la ONU, Jean Arnaud, dijo que para evitar confrontaciones armadas y mantener el cese al fuego bilateral, las FARC y la fuerza pública se desplazarán nuevamente a varias zonas del país para que estén en lugares distintos y separados. La fuerza pública y las FARC-EP tomarán dentro de muy pocos días una serie de medidas de redespliegue de sus fuerzas que minimice la posibilidad de encuentros armados. La ONU reveló que aún falta que se aprueben algunos puntos de lo que será el nuevo protocolo del cese al fuego bilateral. Mientras tanto, dentro de 2 días la misión de la ONU viajará a Nueva York para que el Consejo de Seguridad apruebe su permanencia en Colombia. Vamos a estar hablando, lo más segura, de un proceso de visitas periódicas a las zonas, tanto a las unidades militares como a las unidades guerrilleras. También buscarán que el Consejo de Seguridad apruebe más observadores internacionales. Si el Consejo de Seguridad aprueba este nuevo desafío, vamos a tener un mayor esfuerzo logístico y vamos a pedir que se desplieguen otros observadores militares. Noticias Caracol conoció que el jefe de las FARC en el mecanismo tripartito, Marcos Calarcá, aún permanece en Bogotá trabajando de la mano en este Comité Nacional de Verificación y Monitoreo. La semana pasada publicamos una nota sobre Juan Carlos Vélez y el escándalo desatado por cuenta de unas declaraciones suyas a un medio de comunicación. En dicha nota publicamos esta imagen de archivo que corresponde a su campaña como candidato a la alcaldía de Medellín. No se trata de una imagen de Vélez como gerente del No por el Centro Democrático. Por esa razón, las personas que lo acompañan no son necesariamente promotores, amigos del No.